Hola, bienvenidas y bienvenidos a CIS. Yo soy Sofía Viviana y hoy les traemos el segundo capítulo de este podcast. En el capítulo pasado hablamos sobre los estereotipos que nos marcan, de esas ideas que muchas veces nos dicen cómo deberíamos vernos, actuar o incluso vivir como mujeres. También hablamos de dónde vienen esos estereotipos que pues son la familia, los medios, la religión y la misma cultura en la que crecimos. Pero hoy queremos ir más allá de lo que vemos por fuera. Queremos hablar de qué pasa cuando todos esos mensajes se interiorizan y terminan convirtiéndose en parte de nuestra propia voz. Que muchas veces la presión ya no viene solamente de los demás, sino también de nosotras mismas, en la forma en la que nos exigimos, nos juzgamos o nos relacionamos con nuestro cuerpo y autoestima. Para profundizar un poco más en este tema, hoy nos acompaña una invitada profesional en psicología. Hola, soy Luisa Hernández, soy psicóloga egresada de la Luis Amigo y en el momento trabajo para el ICBF. Bueno, ¿cómo crees que un estereotipo termina convirtiéndose en algo que pensamos sobre nosotras mismas? Bueno, pues respecto a la pregunta que me hiciste, yo considero que los estereotipos funcionan porque se repiten mucho, pues no vienen de un solo lugar, sino de muchas partes como cuáles, la familia, el colegio, las redes sociales, también pues de la religión. Y también pues como el voz a voz, de lo que uno escucha todos los días. Entonces considero que cuando una mujer crece como escuchando ciertas ideas sobre cómo debería, entre comillas, verse o comportarse, esas ideas empiezan como a sentirse normales en su vida y ya pues como con el tiempo dejan de sonar como algo externo y comienzan a convertirse pues como en pensamientos propios. Es como un tema muy delicado. Un ejemplo sería como el tema de verse mejor, como que siempre está pensando debería verme mejor, y hay mujeres que viven como en constante función a eso. Todo gira en torno a verse mejor, entonces tienen que verse igual a otras, tienen que ponerse prótesis, tienen que hacerse liposucciones y todo ese tipo de cosas. Pues ahí ya como que considero que el estereotipo deja de ser algo social y ya empieza como a influir directamente en el autoestima de las personas y más que todo como de las mujeres. ¿Cómo crees que esos estereotipos afectan la autoestima y la relación con el cuerpo? Considero que los estereotipos afectan muchísimo porque desde muy pequeñas muchas mujeres reciben más comentarios sobre su apariencia física que incluso sobre sus cualidades. Si son inteligentes, creativas o si tienen una buena personalidad, siempre está como por encima del tema del estereotipo. Eso hace que muchas mujeres aprendan como a verse constantemente desde la aprobación de las demás personas. Siempre están buscando esa aprobación externa y eso puede generar inconscientemente o conscientemente mucha inseguridad en ellas, y eso también las lleva mucho a no sentirse suficiente con lo que son y con la autoimagen pues como que han creado de ellas. ¿Qué significa resignificar un estereotipo desde la psicología? Pues yo considero que resignificar no significa hacer de cuenta que algo no dolió, ni negar como que ciertas cosas no nos marcaron. Considero que más bien significa como revisar las creencias y decidir conscientemente qué lugar van a tener en nuestra vida diaria. Por ejemplo, si alguna mujer creció como creyendo que debía ser perfecta para valer ante la sociedad, considero que resignificar puede ser entender como que su valor no depende de cumplir expectativas imposibles ni impuestas por la sociedad. Entonces, si a ella en algún momento le enseñaron como a callarse para evitar conflictos, consideraría que resignificar puede ser también aprender a hablar sin culpa. Es como transformar el significado de algo que antes la limitaba en su identidad. Y ya para cerrar, ¿cómo empieza una persona a sanar todo esto? Yo considero que el proceso de sanar empieza cuando uno deja de preguntarse únicamente quién debería ser y empieza a preguntarse verdaderamente quién quiere ser, porque muchas veces crecimos intentando cumplir siempre las expectativas ajenas sin cuestionar nada. Y considero que sanar no es como olvidarnos de lo que nos dijeron, hacer como si eso no hubiera existido, sino que es reconocer que eso que dolió, que existió, y entender cómo nos afectó verdaderamente nos ayuda como a decidir que ya no queremos vivir completamente definidas por esas ideas del pasado. Para mí, resignificar también es como eso, es como recuperar la capacidad de construirnos a nosotras mismas. Muchas gracias, Luisa, por acompañarnos. Y sí, quizás ese es el mensaje más importante de todo este episodio. Los estereotipos pueden influir en cómo nos vemos, cómo nos hablamos y hasta en lo que creemos merecer, pero no tiene por qué definirnos para siempre.
ya que pues si cuestionamos estas ideas, reconocemos de dónde vienen y empezamos a construir una identidad más propia, también podemos empezar a sanar, porque al final la verdadera libertad aparece cuando dejamos de vivir desde la expectativa ajena y empezamos a habitar nuestra vida desde la autenticidad. Y pues sí, muchas gracias por acompañarnos en esta conversación y nos escuchamos en el próximo episodio.